Soy Juan Carlos Briñardelo y el día de hoy les voy a hablar acerca del manejo de canopia como parte del control integrado del oidio de la vid. El oidio, o Ericife necator, es el nombre científico que recibe, es el hongo que hace parte de una familia de diferentes oidiosis, pero Ericife necator es el oidio que afecta a la vid de manera puntual. Existen otros oidios que afectan a otras especies, al zapallo, a las rosas y a un sinnúmero de otras especies. Existen otros primos hermanos que también reciben el nombre del oidio. El hecho en concreto es que el oidio es el principal patógeno, la principal enfermedad que afecta a la vid. Está, creo yo, en todas partes del mundo, y si no es en todas, está en la mayor parte del mundo que produce vid, indistintamente del fin que sea la vid, indistintamente que sea uva de mesa, uva para vino. Y es un hongo, es un patógeno que causa básicamente dos daños. Hay un daño directo que incide directamente sobre la fruta, la cual la puede desde producir un daño muy ligero hasta un daño muy severo. Y por otro lado afecta a las hojas, reduciendo la capacidad fotosintética y por lo tanto la capacidad productiva de las plantas. Es un hongo que se mantiene presente a lo largo de toda la campaña, desde la brotación hasta prácticamente la cosecha. A lo largo del ciclo fenológico va afectando diferentes partes de la vid. Las hojas, una vez que maduran en un determinado momento, gradualmente se van haciendo inmunes al oidio. Sin embargo, deben de tener un cierto madurez para que logren esta situación de inmunidad. Antes de eso, son directamente sensibles y vulnerables al ataque del oidio. Por otro lado, los racimos florales son susceptibles de ser afectados y atacados por el oidio, y los racimos de la vid, las bayas, son sensibles al oidio hasta que alcanzan alrededor de 12 a 13 Brix. Una vez que alcanzan ese nivel de azúcar, ese alto contenido, ese contenido de 12 a 13% de azúcar en el interior de las bayas de la vid, evita que el oidio pueda prosperar al infectar las bayas. Sin embargo, el raquis de muchas variedades sigue siendo vulnerable al oidio, motivo por el cual en muchos casos nos vemos obligados a controlar este patógeno de forma preventiva desde el inicio de la campaña prácticamente hasta pocos días antes de la cosecha. Al reducir la capacidad fotosintética, pues esto atenta directamente contra la productividad de la vid. Reduce la capacidad de las hojas de fijar carbono, los cuales van a ser transformados en carbohidratos, que hacen la parte esencial del desarrollo de la biomasa. Y por todos estos motivos es que es esencial poder controlar, y particularmente de forma preventiva, porque el oidio se hace muchísimo más difícil de controlar una vez que se hace presente. En las fotografías que muestro a continuación podemos ver la manifestación del oidio. Tiene este aspecto polvoroso, de ahí que en inglés recibe el nombre de powdery mildew, y powdery quiere decir polvoroso. Podemos ver el daño que produce en unas bayas recién cuajadas. Podemos ver el daño en las hojas, que produce así en forma de círculos, de manchas. Podemos ver en los racimos florales antes de que la calípera se separe. Y en la parte superior derecha podemos ver las marcas. A veces llega a ser controlado en los racimos, o una vez que las bayas, como dije anteriormente, ya alcanzan 12 o 13 Brix, el hongo no puede prosperar. Sin embargo, dejan esas marcas y esas manchas en las bayas, lo cual afecta a la fruta en términos estéticos y no se ve muy atractiva y muy bonita. Y la uva de mesa, el elemento estético es muy importante, y para la uva para vino afecta la calidad del vino y por lo tanto es tremendamente perjudicial. Ciertamente el oidio se controla mediante diferentes productos químicos, sean estos de origen orgánico o sintético.
Sin embargo, los productos no son el único elemento que interviene o que debe de intervenir en el proceso de control de oidio. Como parte de un manejo integrado, el manejo de la canopia y ciertos manejos que se pueden y se deben hacer contribuyen favorablemente al control de este patógeno y que deben ser tomados en consideración para de esa manera lograr un mejor resultado. Relación entre el manejo de canopia y el control de oidio. El manejo de canopia en la vid se realiza con tres objetivos. El primero es complementar la poda en la obtención y o mantenimiento de la forma escogida para la vid. Pueden ser cordones, forma de corona, radial, canopia dividida o canopia no dividida. El segundo objetivo es el aumento de la capacidad productiva a través del incremento de la fertilidad de las yemas. El tercero es mejorar la calidad de la uva. En este sentido, las labores que ayuden a prevenir el ataque de oidio como de otras enfermedades ayudarán a mejorar tanto la calidad como la cantidad de uva que se pueda comercializar. El manejo de canopia permite reducir el riesgo de incidencias de enfermedades causadas por hongos, llamadas criptogámicas, mediante la modificación del microclima de la canopia a través de el aumento de la circulación del aire en el entorno del racimo y por debajo de la canopia, el incremento de la penetración de luz, además de permitir una mayor eficiencia en el tratamiento con productos fitosanitarios. Como pueden ver en la fotografía que sigue, la densidad de la canopia juega un rol muy importante en la capacidad de las máquinas atomizadoras que hacen cargo de las aplicaciones fitosanitarias para que los fungicidas puedan penetrar al interior de la canopia. Si uno tiene una canopia muy densa, los fungicidas simplemente no pueden penetrar. Entonces el manejo de la canopia, una de las labores del manejo de la canopia es facilitar y hacer más eficientes las aplicaciones fitosanitarias. Para evitar el riesgo de que se generen errores o malentendidos cuando se presenta la sintomatología en campo, presento la siguiente fotografía que muestra la diferencia entre el mildiu y el oidio, que son dos de los hongos más comunes que afectan a la vid. En el norte del Perú, en zonas en donde llueve, tenemos mildiu y oidio. En el sur del Perú, normalmente el mildiu no se presenta porque las condiciones son demasiado secas. Como pueden ver en el caso del oidio, el Erysiphenicator presenta estas aureolas como polvorientas. No es el caso del mildiu, que presenta aureolas, pero producen de frente una clorosis en las hojas, y es la forma como se diferencia básicamente por esa formación polvorienta del oidio, que no es así de clara en la Plasmopora vitícola o el mildiu. El desoje permite modificar el microclima al interior de la canopia, mejorar la cobertura y ayudar el control del oidio. El efecto en las hojas se da a través de la reducción en la capacidad fotosintética, y con eso me refiero al daño que causa el oidio. Aquí nuevamente mostramos fotografías en donde se ve el daño en las hojas. Normalmente el oidio empieza por la parte inferior, pero después también toma la capa superior de las hojas y empieza formando estas aureolas y estas manchas semicirculares en las hojas. Sobre el lado derecho podemos ver un acercamiento de una baya cuando, digamos, a las pocas semanas o pocos días de haber cuajado, y cómo es que se produce y se cubre inmediatamente de oidio una vez que la infección se hace presente. La fotografía en la parte inferior lo que busca es mostrar, digamos, el manejo de canopia, eliminando hojas para tratar de mejorar la circulación del aire y la penetración de luz. El desoje como parte del control de oidio. A continuación voy a citar a una serie de distintos investigadores, patólogos, especialistas en viticultura, que han hecho una serie de estudios acerca del efecto del manejo de canopia en el control del oidio. En ese sentido cito a Chimel y Marrou, que en el año 1992 reportaron que el desoje de las hojas basales bajaron el porcentaje de infección por racimo con una sola aplicación hecha en flor de 15.3 a 4.2%,
y de 46.1 a 21% en el año siguiente en la variedad Chardonnay. Entonces, con esto, una sola aplicación hecha en pré-flor, evidentemente, por la información que se muestra acá, no fue suficiente para poder controlar el oidio. Sin embargo, el desoje permitió bajar el nivel de incidencia significativamente. Austin y Wilcox, que estuvo en el Perú hace unos años, reportaron que la eliminación de las hojas basales 2 semanas después de la cuaja redujo significativamente la incidencia del oidio en racimos de la variedad Chardonnay. En contraposición, la eliminación de las hojas 5 semanas después de la cuaja no tuvo ningún efecto. Entonces, con esto lo que se busca indicar es que no solamente es un tema de qué eliminar, sino cuándo eliminar. Austin y Grove en el año 2011 reportaron que las plantas de vid con los racimos con mayor exposición a la luz del sol eran aquellos que tenían menores niveles de infección al oidio y, contrariamente, los de menor exposición con mayor nivel de infección. Esto lo que demuestra es que el microclima que se genera en el entorno del racimo juega un rol muy importante. Y aquellos racimos que tienen mayor nivel de exposición tienen un microclima que es menos favorable para el desarrollo del oidio. Es claro que no todas las variedades pueden exponerse a la luz del sol, porque algunas de ellas, como las variedades verdes o blancas, cambian de color y muchas veces ese color ámbar que adoptan no es muy bien recibido por el mercado. Sin embargo, es un tema de tratar de encontrar un equilibrio entre buenas condiciones comerciales y, por otro lado, poder lograr un buen control de oidio. Aquí, si bien son uvas para vino o pisco o vinificación de una forma o de la otra, se muestra ejemplos de desoje, los racimos completamente expuestos, y eso permite, reducir sustancialmente la posibilidad de oidio, particularmente en el entorno del racimo o en los racimos. Ahora sí pasamos a unas vistas de plantaciones de uva de mesa. Son viñas de Thompson Seedless, las cuales han sido deshojadas. Como se puede apreciar, no hay racimo, no hay hojas alrededor de los racimos están completamente expuestos, y además se han abierto ventanas en el centro. Uno puede ver cómo penetra, particularmente en la foto del lado derecho, uno puede ver cómo penetra la luz del sol, incide en el suelo. Hay una ventana en la parte central que sí se ve mucho más claro en la foto de la izquierda. No corresponde a la misma viña, pero sí corresponde al mismo concepto de abrir estas ventanas y hacer estos desojes para promover el ingreso de la luz y una mejor circulación del aire, y con esto reducimos, no podemos evitar, pero reducimos significativamente el riesgo de oidio. Continuamos con más citas y mencionamos que Stapleton, que también ha estado en el Perú, Levitt y Verdegal en 1995 mostraron en ensayos hechos en campo que la eliminación de las hojas basales de la vid redujo la incidencia de oidio en 2 de 5 ensayos realizados, y que además mejora la cobertura de las aplicaciones en la zona donde se encuentran los racimos. Sin embargo, indica que el desoje por sí solo no es suficiente para controlar la enfermedad. Toster y Schnatter en 1985 reportaron que, si bien ninguna variedad de vitis vinífera es inmune al oidio, la susceptibilidad varía de acuerdo a la variedad. Como tal, en teoría, los programas de control podrían variar según la variedad. Y Pema y Gubler en el 2000 descubrieron en California que el Erisifenicator, el agente causal del oidio, tiene la capacidad de sobrevivir el periodo invernal dentro de las yemas en estado de dormancia y se convierte en una importante fuente de inóculo que causa nuevas infecciones temprano en la siguiente campaña. Socklane, en el 92, demostró que la eliminación de las primeras 2 a 4 hojas también tiene un efecto positivo en la reducción del complejo de pudrición de racimos, podría ser botritis y otros causantes de la pudrición ácida. Cuando se producen infecciones tempranas, las esporas de oidio pueden penetrar las yemas e invernar dentro de ellas, y en la temporada siguiente salen durante la brotación y reinfectan los brotes muy temprano en la siguiente campaña. Entonces, en ese sentido, si es que somos conscientes de que hemos tenido oidio, y eso es muy fácil de detectar porque quedarían las manchas en las hojas
o en los entrenudos a lo largo de las ramas, y somos conscientes que eso ha pasado, lo recomendable es hacer tratamientos solamente bajo esas condiciones, tratamientos durante el periodo de dormancia o previo a la brotación, para reducir la posibilidad de que las esporas contaminen con mayor facilidad los brotes en la siguiente campaña. Labores que se hacen como parte del manejo de canopia en la uva de mesa. Empezamos por la formación de la vid, luego tenemos la poda, la ubicación y distribución de los cargadores, el raleo de brotes, división de la canopia, evidentemente esto es solo para sistemas de canopia dividida, el posicionamiento de las ramas, o a veces también llamado penduleo, deshojes, eliminación de feminelas o laterales, despuntes. Continuamos con las labores de manejo de canopia. Se debe tener un sistema de formación claramente definido. Este puede ser de cabeza, cordón o radial y debe ser de acorde al tipo de poda. Las podas cortas o largas, poda simple o poda doble, la poda es el primer paso para regular la cantidad de ramas que tendrá la viña en la siguiente campaña. La correcta ubicación y amarre de los cargadores es fundamental para distribuir adecuadamente las ramas y los racimos y así evitar congestión. Si se dejan más yemas de las necesarias, se debe ralear los brotes muy temprano en la campaña. Este raleo es el segundo paso para definir la densidad de la canopia deseada. Como dije anteriormente, el primer paso es la poda y el segundo paso sería el raleo de los brotes. División de la canopia en los sistemas de conducción que lo permiten ayuda a mejorar la circulación de aire y el ingreso de luz a la zona cercana a los racimos. Esa ciertamente es una de las ventajas que tienen los sistemas de canopia dividida sobre los no dividida. El posicionamiento de las ramas ayuda a distribuir de manera uniforme las ramas y evitar zonas muy congestionadas. El deshoje y la eliminación de feminelas son dos de las herramientas más útiles del manejo de canopia para ayudar a controlar el oidio mediante la reducción de la densidad de la canopia. El despunte es normalmente la última medida que se toma para mejorar el ingreso de la luz y aumentar la circulación de aire por debajo del sistema de conducción. Aquí podemos ver en la siguiente fotografía un extraordinario trabajo de canopia. Como pueden ver, las ramas todas corren de forma paralela, se han eliminado solamente las hojas que están en la parte inferior, los racimos están claramente expuestos, al mismo tiempo están protegidos de la luz del sol, porque eso es una fotografía que corresponde a Thomson, y en este escenario es un sistema de canopia dividida. Si bien no se aprecia con claridad, pero no es difícil de ver que hay un espacio por donde entra luz entre un lado de la canopia y el otro, detrás de la manguera de riego que está suspendida. Entonces eso sería un ejemplo de un buen trabajo, las ramas muy bien posicionadas, se han eliminado laterales, sin embargo no se ha caído en exceso. Hay una capa de 2 o quizás hasta 3 hojas que protegen a los racimos y aseguran una canopia, digamos, a plena capacidad fotosintética. Aquí nuevamente tenemos para los sistemas de canopia no dividida, como podrían ser el parral o parronal o el tendone italiano, que se requiere hacer de deshojes y se busca lo que se llama desarrollar lo que llaman la piel de leopardo, que es este formato por el cual tenemos una mezcla de luz y sombra, piel de leopardo cuando miramos el suelo, ¿no? Y tenemos esa distribución de luz y sombra, de forma que entre luz sin hacer grandes huecos que pudiese llegar a causar un daño en la fruta, pero que mejore, digamos, el microclima, reduzca la humedad por debajo de la canopia, permita que el aire circule, entre la luz, eleve la temperatura y de esa manera generar una condición menos favorable para el desarrollo del oidio. Aquí podemos mostrar una fotografía de una sombra que está en el rango entre el 75 y el 80%, que se entiende como el rango o el punto óptimo de sombreamiento. Para ser, digamos, bien exacto, esa es una sombra de 76%,
Y eso, un poquito más, un poquito menos, se entiende que sería la sombra ideal. En este caso, esta sombra corresponde a un sistema de canopia dividida y con una apertura y un despunte de la parte superior que se puede ver sobre la franja de luz sobre el lado izquierdo de la fotografía. ¿Cuántas hojas se debe sacar y cuándo se debe sacar las hojas? Lo que se debe entender y el mensaje que debe quedar claro es que tenemos una situación que es de alguna manera contrapuesta. Por un lado, sugerimos reducir la densidad de la canopia. Recomendamos hacer despuntes, recomendamos deshojar, recomendamos eliminar feminelas. Todas estas acciones que ayudan a reducir la densidad de la canopia, a mejorar el microclima, para que pueda haber una mayor circulación de aire, una mejor penetración de luz, atentan contra la capacidad fotosintética de las plantas. Las plantas, y ahí muestro la fórmula por la cual las plantas tienen esta capacidad sorprendente, única de las plantas. Los animales no pueden hacer eso, no podemos hacer eso, de poder fijar carbono de la atmósfera y en presencia de luz, y por medio de una enzima que se llama rubisco, pueden transformar CO2 y agua en carbohidratos y oxígeno. En la medida que nosotros reducimos y eliminamos las hojas, atentamos contra la capacidad fotosintética. Entonces tenemos que lograr un balance. No podemos sacar demasiadas hojas, y no solamente demasiadas hojas, sino que hay momentos más adecuados y otros momentos menos adecuados para poder sacar hojas, de tal manera de no afectar la capacidad fotosintética de las plantas. Se debe entenderse que la vid, como muchas plantas, la verdad es que producen más hojas bajo buenas condiciones, bajo condiciones, digamos, ausentes de estrés, van a producir más hojas de las que necesitan. Entonces, en ese sentido, eso nos permite a nosotros poder eliminar una cierta cantidad de hojas. Para dar una respuesta concreta y científicamente validada, nuevamente voy a citar a una serie de investigadores que han trabajado al respecto y que reportan lo siguiente. Bledsoe, Cleaver y Marrou, en el año 1988, no encontraron efectos secundarios negativos al eliminar hasta 5 hojas de cada rama en la variedad Sauvignon Blanc 4 y 7 semanas después de la cuaja, encontrando incluso que el deshoje temprano aceleraba ligeramente la maduración. Cleaver, el famoso Dr. Mark Cleaver de la Universidad de California Davis, en el año 1970, reportó que se necesitan aproximadamente 10 centímetros cuadrados de hoja fotosintéticamente activa por cada gramo de fruta de la variedad Thompson Seedless para que la maduración no se retrase. Kingston y Van Uppenhuysen, en 1989, indicaron que se necesita entre 7.2 y 9.5 centímetros cuadrados de hoja por cada gramo de fruta de la variedad Italia para una óptima maduración. Aquí nuevamente mostramos fotografías de racimos sin hojas alrededor, pero protegidos del sol. Y esto es fundamental porque no queremos deshojar al punto en el cual podemos atentar contra la fruta, porque en días calurosos el sol fácilmente podría llegar a quemar los racimos o dañarlos o quemarlos o cambiarles el color a colores no deseados. Cleaver y Weaver en el año 1971 indicaron que un rango de 7.6 a 9.2 centímetros cuadrados por gramo de hoja por gramo de fruta era necesario para la variedad Flame Tokai. Cleaver y el Dr. Nick Dukuslian de la Universidad de California en el año 1985 hicieron un estudio con diversas variedades, incluyendo Thompson Seedless, Flame Tokai, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon, con distintos sistemas de conducción, y encontraron que el rango estaba entre 8 y 12 centímetros cuadrados por gramo de fruta, y se refiere a centímetros cuadrados de hoja fotosintéticamente activa por gramo de uva, para sistemas tipo espaldera, y el ratio baja de 5 a 8 centímetros cuadrados de hoja por gramo de fruta para los sistemas de conducción de canopia dividida como el GDC y la lira, que permiten una mayor expansión vegetativa. Al ver estos resultados es posible asumir que sistemas de conducción de plano horizontal o semi-horizontal como el parral y los sistemas en Y, el ratio de centímetros cuadrados por hoja por gramo de fruta podría ser más bajo aún, por tener un área foliar
constantemente expuesta a la luz del sol, por lo tanto permite una mayor capacidad fotosintética, así como un mayor consumo de agua que iría de la mano. Es importante entender esto en el sentido de que los sistemas como los parrales y los sistemas en Y, al ser, digamos, de planos horizontales, digamos, en planos inclinados, pero tienen constantemente una exposición de las hojas a la luz del sol, a diferencia de los sistemas de conducción para uva para vino, que por sus formas más bien verticales, en un modelo o en otro, unos con más y otros con menos expansión vegetativa, la luz del sol, digamos, produce una mayor capacidad fotosintética de un lado, y después, en la medida que el sol va cambiando su posición o la Tierra va orbitando alrededor del sol y esto hace que el ángulo cambie, entonces después el lado que era más fotosintéticamente activo durante la mañana pasa a ser menos y la contraparte es para la tarde. En los parrales esto no pasa, digamos, la exposición, el sol pasa de un lado al otro, pero las hojas están en permanente exposición a la luz del sol. De ahí que el estudio lo que arroja es que en los sistemas que tienen las hojas con un mayor grado de exposición a la luz del sol, la cantidad de centímetros cuadrados de hoja por fruta que se necesita es más bajo, y de ahí que podríamos tener una mayor libertad para poder deshojar y retirar hojas que en sistemas, digamos, como tipo espaldera. Aquí podemos mostrar fotografías de deshojes hechos durante el raleo de las bayas. Esto es para la variedad Thomson Seedless. Uno puede ver las hojas en el piso. Es una fotografía tomada, digamos, pocos días o quizás el mismo día, de hecho, el deshoje. La eliminación temprana de las hojas basales y feminelas es común en variedades vigorosas como Flame, Superior y Crimson. La cantidad de hojas que se eliminan oscilan entre 0 en viñedos con canopias poco densas hasta la eliminación de todas las hojas y feminelas desde la base hasta el nudo donde se encuentra el racimo en viñas muy vigorosas. Entonces, con esto lo que queremos decir es que el deshoje no es constante e igual para todas las viñas, sino que está directamente vinculado con el vigor. En las viñas más vigorosas se debe de deshojar más, y en las viñas menos vigorosas se debe deshojar menos, o en algunos casos de repente no se debe deshojar nada. En viñedos con canopias densas, la eliminación de las hojas basales aumenta la penetración de la luz, aumenta la temperatura, reduce la humedad en la zona donde se encuentra la fruta. Asimismo, facilita las operaciones manuales como raleo y la cosecha, y permite una adecuada cobertura durante las aplicaciones. Sin embargo, los beneficios de la defoliación en viñas de bajo vigor a moderado es cuestionable. Además, se debe tomar en consideración que el deshoje puede causar daños por quemadura de sol y actividad de las aves. Aquí mostramos deshojes apropiados, en las cuales, como pueden ver y he mostrado en fotografías anteriores, se eliminan las hojas que están en el entorno del racimo. Sin embargo, se dejan las hojas que están por encima del racimo, de forma de poder protegerlos de la luz del sol y que de esa manera no los vaya a quemar durante días muy soleados o días muy calurosos. La eliminación de hojas y laterales es más sencillo y económico de hacer previo a la floración comparado con hacerlo después de la cuaja. Sin embargo, el deshoje hecho temprano en la campaña puede tener efectos negativos en la cuaja y tamaño final de las bayas. El cuajado e inmediato desarrollo de las bayas está directamente vinculado al número de hojas desarrolladas. Investigaciones hechas en California en variedades de uva de mesa con semilla, como Rivière y Cardinal, mostraron que la eliminación de las hojas laterales desde la base hasta el racimo, hecho justo antes de la floración, incrementa la uvilla y reduce el tamaño de las bayas, incrementando el porcentaje de descarte. Uvilla se entiende como esas bayas que se quedan pequeñas, o multigrano y estas bayas que no desarrollan bien. Hay diversos motivos por los cuales se puede producir uvilla, y un deshoje excesivo hecho, como dice la cita, antes de la floración o durante el momento de la cuaja en ciertas variedades con semilla, puede producir este efecto, lo cual sería un efecto ciertamente indeseado. Sin embargo, Ducouslian encontró que esto no ocurre en la variedad Flame, quizás por un efecto compensatorio de las aplicaciones de ácido gibberélico para el raleo y crecimiento de las bayas. De igual manera, Abd el-Razek y colaboradores encontraron el mismo resultado en Egipto en la variedad Crimson,
que al igual que la Flame es una variedad muy vigorosa y la cual utiliza ácido giberélico para el crecimiento de las bayas. La eliminación de hojas adicionales alrededor del racimo para permitir que entre luz a partir del embero es una práctica común en muchas variedades rojas y negras para mejorar el desarrollo del color. Lo recomendable es eliminar lo mínimo necesario, puesto que si se folia demasiado, esto causará un retraso en la maduración. Es muy común que el deshoje se complemente con la apertura de ventanas en el centro de la calle para mejorar la penetración de la luz indirecta, así como mejorar la ventilación bajo el sistema de conducción. En algunos casos las ventanas se abren eliminando hojas de forma manual, en otras las hojas se queman y en otros se cortan las ramas, se hacen despuntes. Estudios hechos en California mostraron que el cortar las ramas para abrir ventanas al medio de la calle del sistema de conducción en Y retrasa la maduración hasta una semana comparado con quemar las hojas o defoliarlas manualmente. Aquí presentamos un ejemplo de cómo sería un deshoje en el cual se han eliminado las hojas manualmente sin despuntar, con lo cual debe entenderse que la reducción de la capacidad fotosintética es menor a que si se cortaran esas ramas, porque no solamente al abrir la ventana, no solamente se eliminan las hojas que forman la ventana, sino las hojas que continuarían en la rama pasada la ventana que se sobreponen sobre el otro lado. Entonces aquí podemos ver dos fotografías, una en la que se ve muy claramente la ventana y la otra sobre el lado derecho de cómo penetra la luz de forma indirecta. Aquí tenemos más fotografías. Sobre la derecha se puede ver todas las hojas en el piso. Sobre la izquierda también, una muy buena producción de Thomson Seedless. Y eso se hace con la intención de mejorar el microclima y hacer las condiciones menos favorables para el desarrollo de oidio. Aquí nuevamente tenemos otra fotografía con la cual llegamos al fin de esta charla. Esperamos que se haya podido entender cómo es que hay una serie de labores culturales que se pueden realizar que nos ayudan en el control de oidio como parte de un manejo integral. Espero esta charla haya sido de su satisfacción. Si tienen preguntas o dudas, tengan libertad de escribirlas en la parte inferior y si es que tengo el tiempo, con el mayor gusto las responderé. Muchas gracias.